Lili despedazada. Sheinbaum destroza sus mentiras de supuesto narcopacto con argumentos. Nuevo ataque a ladridos. La narcosenador del narcopan Lili Téllez acusó con falsedades a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener un supuesto narcopacto y de disque encubrir a políticos morenistas, calificándola delirando de títere de AMLO y comparándola con dictadores. Sin embargo, Sheinbaum respondió con contundencia, sin siquiera pelarla, defendiendo la soberanía nacional y denunciando que las ofensivas de la narco-ultraderecha, tanto en México como en Estados Unidos, buscan una injerencia ilegítima. La mandataria aplicó una estrategia diplomática firme al advertir que no permitirá que sectores externos violen la autonomía del país, mientras la narcotraidora Téllez celebraba las sanciones de Washington contra supuestos narcopolíticos. Sheinbaum puso en duda que el presidente Trump esté detrás de estas narcocampañas, señalando que obedecen a grupos radicales que odian su proyecto humanista. Nosotros no encubrimos a nadie, dejó claro la presidenta al rechazar las acusaciones de títere y consolidarse como la líder internacional que pone un alto al intervencionismo gringo. Veamos enseguida cómo la narcogolfa Lili es brutalmente tundida por la presidenta, por ir a postrarse ante los gringos, como le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. No pasaron ni 24 horas para que Sheinbaum cambiara de imitar a Nicolás Maduro a imitar a Delcy Rodríguez. El domingo Sheinbaum parecía una copia del dictador venezolano, con el mismo discurso anti-yanqui de pandillera, simplista y mentirosa. Y al día siguiente, el lunes, Sheinbaum parecía una calca de la señora que quedó en lugar de Maduro. Le bajó el tono y por querer quedar bien con el presidente Trump terminó por descalificarlo, sugiriendo que él no tiene el control de su propio gobierno. Por favor, presidente Sheinbaum, es precisamente Donald Trump quien ordenó la lucha contra los cárteles, quien ha hecho el trabajo que usted debería hacer. Pero qué falta de sensatez andar de buscapleitos con nuestros vecinos y socios estadounidenses en lugar de sumarse a la lucha contra los cárteles. Lo único importante del show esquizofrénico de Sheinbaum es que reconoció lo que tanto he denunciado, que tiene un narcopacto, que encubre narcopolíticos y que está obstaculizando las operaciones contra los criminales. ¿Por qué será que Sheinbaum pretende asumir el papel de Nicolás Maduro? Porque los cárteles financiaron a su partido para llegar al poder, porque Morena les debe sus 2 sexenios presidenciales. Pero Sheinbaum es muy poca pieza para abanderar a toda la narcoizquierda de Latinoamérica. Ni siquiera se atreve ella a mencionar con nombre y apellido a los supuestos enemigos extranjeros. Sheinbaum solo juega el papel de títere de AMLO. Actúa como esa líder revoltosa que extorsiona comerciantes en lugar de actuar como presidente. Los mexicanos de bien estamos azorados por su falta de responsabilidad. Se ha puesto del lado de los narcopolíticos en lugar de estar del lado de la patria. Ella dice que es injerencismo que Estados Unidos actúe contra los criminales. Eso es un disparate. ¿De cuándo acá arrestar narcos es malo? Desde que entró AMLO, claro. Solo ellos, Sheinbaum y Morena, se enojan ante las acusaciones criminales desde los Estados Unidos contra sus políticos. En cambio, eso es justo lo que queremos los mexicanos. Que los exhiban a todos, que digan sus nombres y sus tranzas, que enfrenten la justicia y que paguen con cárcel. Sheinbaum se quejó de que Estados Unidos primero viene por unos y luego por otros, pero ojalá procedieran de una vez contra todos. Eso no es injerencia, es justicia. ¿Se dan cuenta de que la presidenta de México está defendiendo a los narcopolíticos así, sin una pizca de vergüenza? ¿Qué nivel tan bajo? ¿Qué vulgaridad usar la investidura presidencial para encubrir a Rocha, Moya y pandilla? Escúchelo bien, señora Sheinbaum, la gente buena no quiere eso. La gente buena quiere que Estados Unidos siga acusando a los narcopolíticos. Apenas así, al menos, dejan el cargo. Pero no nos conformamos. Entréguelos a la justicia, que como bien ha dicho la Corte del Distrito Sur de Nueva York, las pruebas son abundantes. ¿Qué tan desesperado es el llamado de Sheinbaum que afirma que quitar visas es intromisión electoral? No, señora presidente, ese es el principio de la justicia. Es apenas empezar a conocer la verdad. Y disfrutamos tanto que dejen sin visas a los narcopolíticos. Lo disfrutamos cuando esos hipócritas ya no pueden ir a Estados Unidos a gastar su dinero sucio. La verdadera intromisión electoral es la del crimen organizado, que metió dinero a las campañas de Morena, eligió a los candidatos y mató a otros tantos. Ahora, usted solo les paga favores encubriéndolos ante los Estados Unidos. Derecha la flecha. Mientras Sheinbaum llama a sus narcopolíticos a ser valientes y no tener miedo de que les quiten las visas, los mexicanos debemos ser valientes para hablar con la verdad, resistir, defender a la patria ante esos narcos de Morena y echar a la mafiocracia. Buenos días, presidenta Elia Cruz de la Hoguera. Ayer, presidenta, en su discurso, que fue ya más directo hacia Estados Unidos por todas estas acciones que ha venido realizando contra su gobierno, contra México en general, ¿qué acciones diplomáticas o más puntuales está considerando usted para evitar ese injerencismo de Estados Unidos? Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo. ¿Qué hemos hecho? Nosotros lo que queremos es una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con distintas, con todas sus áreas.
Vino recientemente el secretario de Seguridad, Roberto, el secretario de Relaciones Exteriores, está en contacto permanente tanto con personas de la Casa Blanca como con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad tiene mucha relación con sus contrapartes. Por ejemplo, la Defensa, la Marina tienen su contraparte en el Comando Norte, tienen mucha comunicación. De hecho, hay una reunión programada pronto. El secretario de Marina va a una reunión esta misma semana a Estados Unidos con la Marina y la Guardia Costera, si mal no me equivoco. Es decir, hay mucha comunicación. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente, y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México, que antes querían pasar como de centro, luego medio de derecha, y ahora ya de plano se fueron a la extrema derecha. Que, como lo he dicho, la derecha, a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública, pues lo que fue todo el proceso neoliberal, y además una visión ahora pues muy, muy autoritaria. Ellos no están de acuerdo con la libertad de expresión, aunque digan que están de acuerdo, en realidad no están de acuerdo. Entonces, esos sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo, y particularmente Estados Unidos, pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países. Como lo he dicho muchas veces, puede tener muchas diferencias con el gobierno de Estados Unidos, pero lo que buscamos son las coincidencias y el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos en Estados Unidos, y avanzar en las relaciones comerciales y de distinto tipo entre nuestros países. Pero hacemos muy claro cuando no estamos de acuerdo con lo que consideramos que es injerencia, que es meterse en los asuntos de México. Lo expliqué el otro día con una metáfora, pues que parece muy sencilla, pero así es. Son dos vecinos en dos casas distintas. Y cuando un vecino, puedes comer, puedes juntarte, puedes divertirte, pero cuando un vecino quiere entrar a tu casa y quedarse con la cocina, y después con la recámara, y luego con la orientación de cómo decides dentro de tu familia, pues ahí dices, no, esa parte no, vamos a seguir siendo buenos vecinos, una política de buena vecindad. Y eso es lo que nosotros marcamos el día de ayer. Y también al mismo tiempo deseamos una buena relación con Estados Unidos en el marco de nuestros principios, de la defensa de nuestra soberanía y del respeto mutuo que ha caracterizado las relaciones en el mejor de los momentos entre Lincoln y Juárez, y Roosevelt y Lázaro Cárdenas. Es de los mejores momentos de la relación conjunta, de la relación bilateral. Y eso es lo que nosotros ponemos por encima de todo. Y que no sean estos sectores que buscan que haya una mala comunicación, una mala relación entre México y Estados Unidos, entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, por eso ponemos bien los puntos sobre las IES, de qué es lo que consideramos que ha ocurrido en el último mes. Y al mismo tiempo también lo que representa toda esta campaña en contra nuestra, que está orquestada en mucho por este esquema en donde el dinero es lo que más cuenta. Porque parece que en las redes sociales hay un asunto nada más de debate político entre un punto de vista y otro. A veces, por cierto, muy negativo, de mucho odio. Pero no. De un lado hay robots, bots, que se han denunciado muchas veces y que los vamos a seguir presentando aquí, de cómo orientan la conversación en las redes sociales. Y también es muy importante reflexionar, lo dije ayer en el discurso, sobre quiénes son los dueños de estas plataformas. ¿Quién orienta los algoritmos? Porque las plataformas no son de estados. Las plataformas son el esquema de comunicación menos regulado del mundo. Y hoy tiene muchísima influencia. Y ahí destaqué mucho la encíclica del Papa León XIV. Cuando hablo de estas campañas que son pagadas, que entran en el proceso de los algoritmos y que vale mucho la pena, porque hoy las redes sociales se han vuelto pues el principal factor de información, comunicación, aprendizaje, pero tienen algoritmos. No es neutral. Y además se prestan a pagar, a que el dinero sea el que genere la información, a partir de quién lo paga. Y la propia concentración de estas plataformas en unas cuantas manos. Es algo indispensable de discutir, porque cuando hay tanto dinero involucrado, cuando hay orientación de ciertos algoritmos, que no solo es la técnica, sino también la manipulación de la información, entonces vale la pena entender cómo nos estamos informando. Y repito, discutirlo en las familias, en las escuelas, y avanzar en nuestro país en que no sea una orientación de fuera quien está manipulando muchas veces la información y la comunicación. Es muy importante esta discusión en el país. Bueno, vamos con otra pregunta. Adelante. Sigues tú. Adelante. Presidenta, ¿qué pasará si esta buena disposición que usted tiene desde el inicio de su gobierno para mantener una buena relación con Estados Unidos, y pese a eso Estados Unidos no esté respetando el no intervenir en México en las elecciones, como usted lo mencionaba la semana pasada? ¿Qué pasará? ¿Qué haría usted, pues,
si Estados Unidos recurre nuevamente a enviar agentes de sus agencias, como ocurrió en Chihuahua. Primero informar a la población. Por eso ayer fui yo muy directa. No que quise nada más ser retórica, sino realmente decir lo que pienso de lo que está ocurriendo en este momento. Porque es muy importante que el pueblo de México se informe de intenciones de injerencia de ciertos sectores de los Estados Unidos. Y porque si no, la información la consumes sin darte cuenta que en efecto es un proceso injerencista sobre ciertos temas. ¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de Estados Unidos que de México? Por ejemplo, pregunta, ¿no hay una intención en el Departamento de Justicia? Otros temas que han ocurrido. Recientemente salió un tema de huachicol en Estados Unidos, cuando nosotros hemos estado pidiendo justamente la extradición de ciudadanos estadounidenses y ciudadanos mexicanos, es decir, personas que tienen doble nacionalidad, que son los responsables de una buena parte de lo que ha sido el contrabando de combustibles. Entonces, que se sepa que ahora no se va a usar este tema, pues también contra el gobierno de México, cuando somos, desde el presidente López Obrador y nosotros, quienes más hemos atendido este problema. Entonces, si se recibe toda la información como sin analizarla, pues entonces, como decía ayer, uno puede irse con la finta. Pero si la analiza uno desde otra perspectiva, pues entonces lo primero es que el pueblo de México esté informado de lo que está ocurriendo, de estas intenciones, de estos sectores. Es muy importante, la información, la comunicación. Y como hacemos nosotros, la comunicación casa por casa, en la mañanera, pero también casa por casa, que la gente se informe, conozca qué es lo que está pasando en este momento. Eso es lo primero, que estemos todos informados. Y el discurso que hice ayer, pues que se lea todo completo, no que se saque una frase o un párrafo fuera de contexto, porque tiene un sentido estructurado de cómo fue que se dieron las cosas en el último mes y lo que estamos viendo nosotros desde esta perspectiva. Entonces, lo primero es informar y después actuar diplomáticamente, siempre. Buscar siempre comunicación, como lo he hecho en distintos momentos, directamente con el presidente Trump o a través de los secretarios de Estado. Entonces, hay que tener claro cuál es esta intención, informar, que la gente esté bien informada, que no se deje llevar nada más por lo que dice alguien en la red social, sin cuestionarse el tema más profundamente y entender cómo es que sectores del gobierno de los Estados Unidos pues están queriendo o utilizar a México para sus elecciones en noviembre del 26 o de plano interferir en nuestras elecciones. Por eso no es menor lo que se aprobó, que ya no pudo aprobarse la ley secundaria, de que no hay injerencia extranjera en la elección en México. En México decidimos las y los mexicanos. Presidenta, ahorita reiteraba también que usted no cree que el presidente Donald Trump esté detrás de estas medidas injerencistas, pero ¿no sería como dejar un flanco abierto ahí el pensar que él no está dirigiendo esta ofensiva contra México? Bueno, pues eso es lo que yo pienso y por eso la comunicación de manera personal con el presidente Trump es muy importante. Porque en esas comunicaciones yo le digo lo que pienso, no evidentemente en un esquema de respeto y de comunicación, pero siempre hablamos, él me dice lo que él piensa y yo le digo lo que yo pienso y siempre hemos llegado a acuerdos. Entonces, esperemos pues que esto sea un tema de ciertos sectores y que se establezca una relación de respeto entre ambos países. Pero hay que decir claramente qué es lo que está pasando. Y además, no es la primera vez que ocurre en México. Incluso, miren, les voy a leer no lo pensaba poner hoy, pero porque hay un libro de las memorias de Miguel de la Madrid, que leí la parte que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos, de un embajador, el embajador Gavin, que pues fue muy injerencista en su momento. Les voy a leer una página para que vean lo que pensaba él, porque ya falleció. Y tenemos muchas diferencias con el periodo de la Madrid, pues fue el inicio del periodo neoliberal en nuestro país. Pero vale la pena leer lo que él reflexionaba en aquel momento. No sé si lo pudiste pasar. Mira, habla de una conversación que tiene el presidente Miguel de la Madrid con el embajador Gavin. Dice, otro de los gobernadores que me mencionó Gavin fue el de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo. Al escuchar su nombre en dicha lista me pareció que las afirmaciones del embajador rayaban en el exceso, pues francamente no creo en absoluto que Álvarez del Castillo esté metido en el narcotráfico. Estamos hablando del 82, 83, 84. El periodo de la Madrid fue de diciembre del 82 a 88. Vale la pena leerlo, repito, por cómo era desde entonces, para que vean similitudes. Cuando le pedí pruebas ante acusaciones que me parecieron increíbles, me contestó, señor presidente, donde hay humo, hay fuego. Tuve que responderle que yo no podía actuar de esa manera, que las leyes mexicanas exigen que antes de perseguir a alguien, demostremos su culpabilidad. Adelante. En todas las ocasiones en que Gavin vino con estos chismes, así dice de la Madrid, yo cuidé que García Ramírez remitiera oficios a la embajada norteamericana pidiendo información precisa sobre los comentarios que me había hecho el embajador. Lo malo fue que Gavin no solamente me hacía a mí esos comentarios, sino que seguramente los circulaba entre las autoridades norteamericanas y los filtraba a la prensa.
También en esos días se manejó mucho en la prensa el rumor de que un primo mío, Edmundo de la Madrid, estaba ligado al narcotráfico. Yo no siento que yo haya dañado demasiado mi imagen personal, dentro o fuera del país, aunque es claro que a los críticos y a los resentidos les da gusto señalar que el presidente de la República tiene un pariente enviciado. Los hechos, según me lo confirmó posteriormente el Procurador General de la República, señalan que después de haber realizado una investigación de muchos meses en torno a la posible culpabilidad, las autoridades no tienen indicio alguno de que esté involucrado en el tráfico de drogas. Como quiera que sea, vean esto, como quiera que sea, el problema del narcotráfico va a continuar generando presiones crecientes en las relaciones entre México y Estados Unidos, porque el narcotráfico es un problema muy serio para los norteamericanos. Iremos manejando las presiones, pero serán siempre motivo de conflicto. Estamos hablando hace, ¿qué? 40 años, más de 40. Más de 40 años, 40 años. Entonces, repetimos, no es que... Hay muchas cosas que no coincidimos con el presidente de la Madrid y las decimos y las presentamos. Pero en sus memorias hace este planteamiento. Y hay muchos otros. Para que entendamos que todo esto es histórico, que no es un asunto de un día, que siempre han querido utilizar este tema. Y para eso están las instituciones de justicia en México, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Como ayer lo dije, aquí no se cubre a nadie. Pero sí hay que entender, o por lo menos tener la duda, preguntarse cuáles son las verdaderas intenciones de estos sectores. Porque hay una historia, pues, donde siempre ha habido presidentes, no presidentes, otros sectores del gobierno de Estados Unidos, senadores, congresistas, cuya intención, pues, es tener en México gobiernos totalmente afines, entreguistas, aun y cuando lo mejor que puede haber, pues, es una política de buena vecindad, y que los mexicanos decidimos en México y los estadounidenses en Estados Unidos. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.